Radio 13 Digital, programación consciente. Hola, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Una mañana más o tarde o noche, cuando sea que lo estén escuchando. Siempre hago el mismo mal chiste, pero lo seguiré haciendo, ni modo, es parte del encanto. Yo soy Rina Rajlewski y pues me da mucha emoción darles la bienvenida a Vinculario. Y Luis, ¿cómo estás? Muy bien, Rina, muy contento de estar aquí, pues al menos en vivo sí estar una mañana más contigo y muy feliz por empezar el tema de hoy. Pues por favor, Luis, preséntanos a nuestro invitado. Con mucho gusto. Yo les quiero presentar a nuestro invitado del día de hoy, que tiene un currículum bastante extenso, así que me tomaré la libertad de hacer una semblanza lo más resumida pero efectiva posible. Él es comunicólogo de formación, mercadólogo por la fuerza del destino y apasionado por el teatro y la radio. Es docente desde hace más de 16 años, es coordinador de publicidad de medios, gerente de marca y gerente de mercadotecnia en diferentes empresas, en lo que ha estado por más de 13 años, incluyendo la dirección general de su agencia de marketing, Cinnamon Marketing Solutions. Es director de una estación de radio por internet, es locutor de programas como Semanario con M y El Batido, y actualmente es consultor en construcción y gestión de marca en Funderele Estudio de Branding, el cual fundó junto con Naima Gamboa y Dey Saldaña. Es instructor y docente de cursos, seminarios, diplomados, conductor y conductor también de Tenemos que hablar de teatro. Entonces, es un invitado que sabe comunicar muy bien, es un invitado que tiene mucha experiencia compartiendo información y hoy tenemos aquí en Vinculario a Davo Herrera. Davo, hola, bienvenido. Bienvenido, Davo. ¿Cómo están? Qué emoción, muy bien. Yo estoy más emocionado de estar con ustedes, me urgía. No, y estamos nosotros pues muy emocionados de poder platicar contigo de este temón que traemos, que es mucho más vasto que lo que el título del programa propone. Pero antes de empezar, porque estamos muy ávidos de empezar, Luis nos va a dar los teléfonos en cabina. Yo tengo la importante labor, Davo, en este programa de dar siempre los teléfonos de cabina, porque sabrás que nuestra audiencia forma parte de la conversación. Eso está muy Y bien. como cada programa en vivo, para ti que nos escuchas en este momento, pues recuerda que todos tus comentarios, tus preguntas, todo lo que quieras compartir en este espacio es más que bienvenido en la conversación, y tienes dos medios para hacerlo. Puedes hacerlo por mensaje de WhatsApp o por una llamada telefónica. El teléfono es el 55 52 62 1300 a la extensión 1414. Va de nuevo, 55 52 62 1300 a la extensión 1414. Ahí nuestros productores te contestan el teléfono y nos pasan tus comentarios y preguntas. Y si prefieres hacerlo por un mensaje de WhatsApp, puede ser al 55 61 00 74 54. Va de nuevo, 55 61 00 74 54. Y ahora sí que hemos cumplido con este importante trámite de compartirle a nuestra audiencia los teléfonos. Rina, cuéntanos, encamínanos un poco al tema de hoy. Pues dada la experiencia de Davo y todo lo que ha hecho y su expertise, pues nos pareció muy interesante que viniera a platicar sobre pues un tema que está en todos lados, todos los días, cada minuto de la vida, no sé si para bien o para mal, pero ahí está, y entonces hay que pues ser responsables con lo que hacemos con esto, porque está en todos lados, y es cómo me vinculo con mis redes sociales. Ese es el título del programa, sin embargo, por eso quiero remarcarlo, abarca muchas más cosas. Y cuéntanos, Davo, ¿de qué vamos a platicar esta mañana? Bueno, pues creo que la conclusión es cómo me vinculo con mis redes sociales, pero me gustaría empezar con 3 pasos atrás de eso, porque para llegar al uso de las redes sociales, desde el punto de vista del que vamos a hablar hoy, con el tema de autocuidado y qué estamos haciendo con lo que subimos, con el contenido que subimos en nuestras redes, quisiera hablar primero de lo que significa identidad y lo que significa marca personal para después llegar a las redes sociales, porque creo que no podemos entender lo que hacemos en redes sociales si no entendemos primero cómo construimos nuestra identidad y cómo, que queramos o no, todas las personas tenemos una marca personal, aunque no seamos celebridades. ¿A qué te refieres por marca personal? ¿Cómo funciona eso? Bueno, ahí les va. Primero, el tema de identidad para mí me apasiona mucho y es uno de las principales labores que tenemos en Funderele. Porque construimos marca y construimos también marca personal. Nos dedicamos más a emprendimientos y pymes, pero nos gusta hablar como de la parte humana que tienen las marcas. Entonces, para hablar de identidad tenemos que hablar primero de una incongruencia de definición, porque la identidad
significa ser idéntico a algo. Y regularmente encontramos la identidad como lo que nos diferencia de todas las personas. Entonces es una incongruencia total, ¿no? Pensar que para tener una identidad tengo que ser idéntico a algo. Pero es que es totalmente natural. Aprendemos a hablar, aprendemos a gesticular, tenemos el mismo carácter que las personas que nos criaron. En nuestro entorno no sabemos hacer otra cosa más que imitar, ¿no? Y así vamos construyendo nuestra propia identidad, porque además somos seres que desde el primer día necesitamos pertenecer. Porque además de bebés, dependemos de otras personas, ¿no? Y entonces mientras vamos creciendo, nos vamos desprendiendo de esa dependencia, pero sigue estando ahí, ¿no? Entonces dependemos de las relaciones que tenemos con los demás. Entonces nos gusta cierto tipo de música, nos gusta cierto tipo de libros, nos relacionamos mejor con cierto tipo de personas, porque encontramos vínculos. Ay, ¿vieron la jiribilla ahí del programa, del nombre? De manera natural. Sí. Entonces construimos vínculos con las personas con las que nos sentimos identificadas, que es decir, que con la que tenemos un espejo, que somos idénticos a esas personas en ciertos aspectos. Sin embargo, la otra parte que es la que más me gusta es que a partir de toda esa construcción de identidad, buscamos esos atributos que en combinación nos hacen diferentes. Entonces, por una parte, me siento idéntico a las demás personas porque pertenezco a ellas, ¿no? Pertenezco a un grupo y entonces se eleva mi autoestima, se construye mi autoestima. No soy psicólogo ni nada, esto es meramente branding, les prometo. Y por otro lado, trato de diferenciarme del mundo a través de mis expresiones y de los gustos que tengo y de cómo comunico esa identidad. Esto es todavía mucho más profundo, pero bueno, les hago un resumen porque si no ya estaría yo dándoles un taller completo y no nos da tiempo. Y luego nos vas a decir dónde. Exacto. Entonces, bueno, eso es por una parte, por la parte de identidad, ¿no? Es decir, construimos nuestra identidad así. Eso nos lleva a construir una marca personal, que es justamente esos diferenciadores que tenemos, ¿no? Entonces, nuestro tono de voz, la manera en la que hablamos, el tipo de contenido que subimos a nuestras redes sociales, lo que decidimos no subir a nuestras redes sociales, y no solamente en redes, en todo lo que hacemos, ¿no? Lo que decidimos no decir, lo que decidimos decir, eso va construyendo nuestra marca personal. La marca personal, en resumen, sería como toda esta relación, todos los factores que relacionamos cuando escuchamos el nombre de una persona, por ejemplo, ¿no? Entonces, si les digo Britney Spears, todo lo que se les ocurrió ahorita así en 2 milisegundos, eso es la marca personal de Britney Spears. Y lo más importante es que la imagen no nos pertenece, la identidad sí, porque esa la podemos ir moldeando, ¿no? En esencia no se modifica porque somos esencias, pero sí podemos ir moldeando cómo transmitimos esa identidad. Pero la imagen, lo que le llamamos imagen pública o imagen personal, esa ya no nos pertenece porque lo que opinen los demás de nosotros, pues es opinión de esas personas, no es mía, ¿no? Obviamente yo lo provoqué y tuvieron que tener una relación o no conmigo para generarse esa imagen, pero en realidad la imagen ya está fuera de mí, ¿no? Y esa imagen, insisto, se va construyendo con cómo comunicamos nuestra identidad. Entonces ahí ya llegamos a las redes sociales. En las redes sociales lo que hacemos es comunicarle a la gente nuestra identidad y vamos reafirmando nuestra marca personal para construir una imagen. Y esa imagen va cobrando vida y obviamente se va modificando, ¿no? Idealmente se va modificando porque qué flojera ser las mismas personas que hace 10 años, ¿no? Entonces va evolucionando y se va acoplando a nuestro propio entorno, ¿no? Por eso vemos posts, además de que las propias plataformas van evolucionando, vemos posts de hace 5, 6, 7 años con filtros que ya no usamos, en lugares en los que ya no frecuentamos, con personas que ya no frecuentamos, porque evidentemente pues nuestra vida va cambiando, ¿no? Y esa es la percepción que vamos generando con nuestras audiencias. Claro, y creo que me haces pensar yo soy un fiel convencido de algo que se cree en la terapia narrativa y es que justo la identidad se legitima a través de las audiencias y también que la identidad no es fija. Entonces, con lo que nos contabas, Davo, me haces pensar en que justo las redes sociales se vuelven como un medio para comunicar esa identidad, un medio para que se legitime o no mi identidad preferida por medio de mis audiencias y también como una manera bastante inmediata que tenemos en nuestro tiempo y espacio de poder confrontarnos con este hecho de que la identidad no es fija. Me llevas completamente con esta idea a pensar como en estos recordatorios que de pronto hace Facebook de lo que publicaste hace 15 años y puedo yo de verdad no reconocerme a mi yo de la prepa y me parece súper interesante. A mí me parece un poco cringy ver esas publicaciones porque digo, ay, ¿cómo publicaba yo esas cosas? Pues sí, pero lo que yo pienso también, y creo que ahí es en donde también hay una conversación, es en lo expuesta y vulnerable que puedo sentirme. Es decir, sí. desde si
tiene que ver con las audiencias y la construyo a través de las audiencias, las redes sociales me colocan también en un lugar vulnerable, que creo que es una línea bien delgada, porque también esperar esa aprobación y esa validación desde ese lugar, pues me coloca en un lugar que no estoy segura que sea un lugar seguro necesariamente, y cuando hablo de un lugar seguro no hablo de la seguridad cibernética, que también hablo de mi seguridad emocional. Sí, más integral, sí. Sí, estoy completamente de acuerdo. Pero hay un ciclo, ¿no? En digamos que branding organizacional, ¿no? En branding corporativo, hay un ciclo que empieza con la cultura organizacional, que es esta parte de la esencia que hablábamos hace rato, ¿no? Esa también se va modificando, y también porque vamos creyendo en otras cosas, ¿no? A lo mejor justo con los recuerdos de Facebook nos queda muy claro que antes creíamos en ciertos preceptos y ahora ya no creemos en ello. Entonces la cultura, nuestra esencia, se puede ir moldeando y construye una identidad, ¿no? Es nuestra cultura, digamos, hablando en términos de branding, pues nuestra cultura construye la identidad. La identidad se proyecta y se genera una imagen. Pero es necesario, en términos de branding, siempre es necesario que la imagen tenga un efecto de reflexión. Es decir, que la imagen me retroalimente. Porque sin esa retroalimentación yo no voy a poder evolucionar, porque no voy a poder tomar decisiones sobre mi identidad. Y esas decisiones nuevas de identidad van a permear en mi cultura nuevamente. Y entonces de regreso, ¿no? Esa cultura vuelve a hacer modificaciones en mi identidad, vuelvo a proyectar una nueva situación. Y esto lo podemos hacer todos los días. O sea, si me corté el cabello, si me pinté las uñas, si fui a un lugar al que no frecuentaba, o sea, esos son modificaciones de mi identidad que le estoy diciendo, justo como lo dices, Rina, le estoy diciendo al mundo que estoy haciendo este cambio para que lo valide. Ahí es en donde hay un riesgo, evidentemente, porque nuestra identidad, en términos de marca personal, no puede estar sujeta y no puede depender de la validación de nuestras audiencias. Justamente hace unas semanas, cuando estamos trabajando con un cliente, una empresa, no es un cliente de marca personal, pero creo que viene bien el ejemplo, que precisamente nos decía, es que necesitamos tener las conclusiones de esta investigación de mercados, porque esa investigación nos va a dictar cómo nos tenemos que comportar, ¿no? Y qué cambios tenemos que hacer en nuestra imagen y demás. Les frené el tren, les dije, no, esas decisiones son nuestras como marca. No podemos depender de lo que unas cuantas personas digan y perciban de nuestra marca para modificarla, porque entonces ya no somos, o sea, somos lo que los demás dicen, no somos lo que queremos ser, ¿no? Entonces ahí está el límite, ¿no? En donde no se pierda la identidad, pero sí necesitamos retroalimentación. Yo no sé si validación, porque ahí entramos en un tema muy escabroso, pero sí una retroalimentación, y en términos de branding personal, pues esa retroalimentación nos va dictando qué post, qué fotografías, qué reels, qué videos, qué historias le gustan a nuestra audiencia, con las que conectamos mejor. Y es un proceso en el que vamos construyendo esa relación con la audiencia y decir, ok, le gustan este tipo de reels y me siento cómodo, cómoda haciéndolos y veo que hay buena conversación, pues le doy por ahí hasta que me deje de gustar y ya me muevo, ¿no? Pero si estoy esperando la validación, entonces ahí creo que entramos, ya no me meto yo porque yo no soy psicólogo, insisto, pero entramos en un tema muy fuerte. ¿Y qué peligro tan grande, Davo, como a nivel individual, ¿no? Como a nivel personal? Ahora que escuchaba este ejemplo, pienso que si está tan arraigado en nuestra cultura y ese ciclo está tan normalizado de obtener esta retroalimentación, si una empresa suficientemente grande y autosuficiente como para contratar incluso a una agencia que le acompañe en estos temas, si una empresa que es una organización formada por muchas personas adultas está esperando cambiar su identidad a partir de la retroalimentación, por supuesto que una persona adolescente, claro, cuyo desarrollo cerebral aún no concluye, que puede estar atravesando esta etapa de las inseguridades, de la definición de la identidad, que también está ligada como este espacio y este momento de experimentación con la identidad, pues creo que justo esa retroalimentación sí se puede volver validación en ciertos contextos, y lo que pensaba es como, claro, el problema no es pensar que las personas adolescentes hoy, las adolescencias, no han sabido manejar a las redes sociales. Es que nuestra cultura en general sí está dando las condiciones para que queramos estar modificando nuestra identidad a partir de el like o no like, o a partir del comentario o del hate que se puede recibir en redes sociales, no de estos mensajes de odio o detractores. Y que por supuesto si le genera problemas a las personas adultas que asumimos que tienen más recursos y más herramientas para defenderse, pues entonces están en mucho riesgo las personas que aún no están ahí. Yo creo que en esta cultura millennial sí deberían enseñarle en las secundarias el impacto que tiene el uso de las redes sociales, ¿no? O sea, si una materia, ¿no? O un mínimo un taller
de manejar el hate, de manejar la conversación y de construir también porque también somos digitales. O sea, eso no creo que no nos podemos cegar a ello. O sea, somos personas digitales. Y en donde yo coincido contigo, o sea, en el mundo en el que vivimos, digo, hay quien toma la decisión de yo me alejo de las redes. Yo admiro mucho y envidio a la gente que no tiene Facebook, la verdad. Que lo digo con honestidad. Pero yo que caí en la trampa de en su momento Facebook, ahora Instagram, y ya no quise actualizarme, como que paré en Instagram y dije, yo ya puedo ser la tía que no tiene TikTok y estoy bien y no... Pero no tienes ni para consumir. Afortunadamente no. Es una decisión consciente, Muy no bien, bajar okay. TikTok. Te admiro y te respeto, Rina. Decidí que si no lo conozco, no voy a tener esa tentación. Claro. Y pues de pronto pues la gente en Instagram comparte algunos TikToks y vivo bien con eso. Esperarás 2 meses después del video del TikTok. Exacto. Y no pasa Pero nada. es tu Puedes dosis vivir con correcta. eso. Pero, Claro. pero puedo vivir con eso. Claro Como que que sí. decidí que seguir descubriendo redes solo me va a quitar tiempo útil de mi vida. Pero eso ya es muy personal. A ver si nos llega la notificación de Be Real ahorita mientras estamos hablando. Seguro aquí ahorita ya hay, sí, seguro. Pero lo que quería sumar a lo que dices de esta materia que debería de haber en la escuela, que coincido, no es una mala idea, es también es esto, porque lo que yo entiendo que de lo que nos compartes, Davo, es que estamos hablando en 2 niveles distintos. Es decir, por un lado es este uso personal de las redes y que puede empalmarse con lo que estás diciendo, pero por otro lado es, bueno, si yo soy una profesionista adulta que quiero hacer mi marca personal, hay toda una estrategia y hay un camino que yo vengo del mundo del teatro también, entonces diremos, si tú también, Davo, entonces diremos que vamos a construir un personaje, y ese personaje es la persona profesionista que quiero venderle al mundo, y pues las redes es un mecanismo de venta, es una realidad y no lo vamos a negar. Claro. Entonces eso, pues me acerco con un profesional como Davo y hago una consultoría y él me va a asesorar y me va a dar los pasos, o leo un chorro de libros y trato de resolverlo yo con mis propios medios. Pero la otra parte es en la parte personal, que es lo que dice Luis, que ahí es donde hay un chorro de riesgos. Y no digo que en la parte profesional no, porque yo no puedo separar mi persona individual de mi persona profesional, y el hate y los comentarios y la retroalimentación van a ser igual de quizá de dolorosos y de sacadores de onda, hasta que haga callo, eso digo yo, ¿no? Es como un poco como los actores o los directores o quienes hacemos, trabajamos como en espacios hacia el público, en donde pues haces una pielecita gruesa porque aprendes que pues no a todo mundo le va a gustar y no todo el mundo va a estar de acuerdo con tu puesta en escena. Y que no pues, necesariamente es personal también. Y que no necesariamente es personal, pero sí me llama la atención, o quisiera profundizar un poco, y sé que no es el expertise, pero creo que vale la pena, la diferenciación entre, pues yo persona que subo todo mi contenido a las redes, pues a lo mejor tengo que detenerme antes de hacerlo. Es decir, a lo mejor, aunque no sea mi personaje profesionista, pues debo de tomar decisiones, y como ya eso es lo que decías al principio y me gustaría retomarlo, de qué subo y qué no subo y por qué lo subo, para garantizarme un espacio lo más seguro posible dentro de las redes sociales, si es que eso existe. Yo creo que esas decisiones, ese filtro de qué subo y qué no subo, tiene que ver con esa cultura que decíamos hace rato, ¿no? Esa esencia, ¿no? Quién soy y qué quiero comunicarle al mundo y cómo me voy a enfrentar a eso. Si no tengo las herramientas, como lo decías hace rato, si no tenemos las herramientas para ello, va a ser muy difícil que yo pueda manejar los comentarios y la conversación que se pueda generar y que yo puedo provocar sin darme cuenta, porque eso sucede muchísimo. Hay mucha gente que sube tweets y no se da cuenta. A lo mejor puede ser un tema de redacción, ni siquiera de intención, ¿no? Que por la redacción del tweet genera una conversación nociva o tóxica o incómoda que no está dispuesta o no es capaz de afrontar, ¿no? Y también está bien porque pues cometemos errores y no pasa nada, ¿no? Y también se vale, pues, o salir de la conversación o eliminar el tweet, ¿no? O sea, tampoco es que tengas que afrontar siempre las consecuencias de lo que publicas en redes. Por eso a mí no me gusta para nada que estén desenterrando los tweets de hace 5 o 10 años, porque somos diferentes. Total. Entonces, pues también se vale deslindarte de esa conversación, porque en ese momento tú pensabas eso, ¿no? Pero lo ideal, desde mi punto de vista, en el tema de construcción de marca, porque insisto, todas las personas que usamos redes sociales tenemos una marca personal, aunque no usemos redes sociales. Yo doy un taller justo que se llama Branding Personal para equipos de trabajo. Entonces hablo justo de cómo estoy proyectando mi identidad en mi entorno laboral, que no hablo de redes sociales y no hablo de lo que publico, sino de cómo proyecto esa identidad. Porque tenemos una marca personal, les decía, o sea, yo soy lo que yo creo que soy, pero también soy lo que los demás creen que soy. Y lo que los demás perciben que soy, ¿no? Entonces hay que generar este equilibrio. Entonces en redes creo que sí hay que tomar, o sea, yo muchas veces, esta ya es una decisión consciente obviamente, ¿no? Y dije,
¿qué contenido quiero subir? Y no me importa tanto los followers, que sí me importan, la verdad, no lo voy a negar, ¿no? Pero no es mi prioridad porque lo que quiero es que el contenido que yo sume. O sea, que no me gusta hacer... Y yo critico todo, ¿eh? Yo soy el más amargado del mundo, aunque no lo crean. Me la paso criticando todo, me la paso quejándome de todo, pero en redes trato de no hacerlo porque no quiero que la gente me perciba como el amargado, el criticón, el que no le parece nada, porque yo lo que quiero es sumar y dialogar y cuestionar. Entonces yo ya trato de si pienso en un tweet, pensar qué respuestas posiblemente voy a obtener, ¿no? Y con qué consecuencias, a qué consecuencias me voy a afrontar, ¿no? Pero sí es un trabajo que toma tiempo porque te vas descubriendo, lo que decías hace rato también, ¿no? O sea, te vas descubriendo en esa identidad. En marca personal tiene que ser mucho más disciplinado y mucho más consciente de esa decisión. Pero en tu vida diaria, pues no lo tomas en cuenta porque no crees que estás construyendo una persona, ¿no? Como una marca personal, ¿no? Y creo que ahí es en donde se nos olvida que sí tiene consecuencias en la vida real, ¿no? O sea, Pues sí. un tweet sí puede tener consecuencias en físico. Claro. Y toca las emociones de Sí, las claro. personas y toca las realidades. Y Davo, hablando de estas de barreras que puede haber en la comunicación, y me quedo con esta frase que decías, yo puedo creer que soy quien yo estoy tratando de poner allá afuera, pero también soy quien las personas perciben de mí, y eso no necesariamente es exactamente igual. Exacto. Es decir, lo que comunico y lo que yo digo y lo que la otra persona escucha o lee de mi mensaje no necesariamente es igual. Nos llega una pregunta que creo que va muy encaminada hacia allá, y dice, ¿qué opinas acerca de las reacciones de Facebook? Ejemplo, si amigos le ponen me encanta a mis fotos, mi novio se molesta mucho porque otro chavo reacciona. Y si pongo me enoja o me asombra en alguna publicación de mis amigas, de pronto ellas se lo creen y me preguntan si estoy enojado. Y me parece fascinante pensar el significado y el proceso de interpretación que hay respecto de el significado que tiene cada una de las reacciones. Y tú, siendo alguien como con toda esta experiencia en la comunicación y en las redes sociales, ¿qué nos puedes compartir sobre esto? Porque definitivamente, aunque veamos el mismo feed, quizá no estamos recibiendo el mismo mensaje. Claro, por supuesto. Primero les diré que si su novio se enoja por las reacciones que le ponen a las publicaciones, platíquenlo con esa persona. No voy a ser radical y decir sálganse de ahí, porque a lo mejor no es necesariamente la solución, pero sí platíquenlo porque ahí hay una falta de comunicación, definitivamente, ¿no? ¿Con quién estoy teniendo una relación que se enoja por una reacción que le estoy poniendo a alguien en una fotografía o en un post? Y el resto de reacciones me hiciste recordar que si le pongo me enoja, creen que me enojo de verdad. Si les pudiera recomendar solo un video de YouTube en la vida, además de los de Vinculario, por supuesto, sería la performance de Ter. Ter es una youtuber española que yo admiro muchísimo. O sea, mi sueño es ser como ella. Y tiene un video de unos 20 minutos que explica qué es la performance. Y la performance es hacer un point de una emoción, de una única emoción, con todas sus consecuencias, ¿no? No es deshonesta, porque no quiere decir que estés anulando todas las demás emociones que puedas tener, pero es radical. Entonces, si yo le pongo me enoja a una foto en la que realmente no me siento tan enojado o tan enojada, pero en ese momento conecto con esa emoción, es una mini performance. O sea, no te estoy diciendo me enoja muchísimo la foto que subiste, ¿no? Me siento ofendido. Es ir con esa emoción que tengo, que además puedo tener otra y decir, bueno, sí me enoja, pero también es enojo de envidia a lo mejor. O me da mucho gusto que estés en ese lugar, ¿no? Pero me enoja porque yo no estoy en ese lugar. O sea, no es que esté realmente y 100% enojado con esa publicación. Es que te estoy dando un point con una sola emoción radicalmente. Y entonces no es que tengamos que hablar y decir, pero estás bien, te ofendí, ¿no? Todo está bien, porque no necesariamente es así. Y eso... Ella dice que eso está en el plano de la fantasía, no en el plano de la realidad, ¿no? El plano de la realidad es ¿no? En el que regularmente nos encontramos y en el que resolvemos problemas reales. Y el plano de la fantasía es ese en el que nos dejamos llevar por esa emoción, la defendemos a toda costa e incluso anulamos el resto de las emociones solo para que quede clara esa emoción que tenemos, ¿no? Y eso pasa, por ejemplo, pon el ejemplo que me encanta, de los memes depresivos, ¿no? Garzón Terrible, que es una diseñadora de vestuario de teatro,
se la vive en esta performance de la depresión. Entonces se la pasa publicando en Twitter, me quiero morir, ojalá me pasara esto, o sea, ya me dan ganas de darme un tiro. No es real, o sea, sí es real, pero no es deshonesto, ¿no? No es como que tengamos que ir a ayudarle, decir, Garzón, ¿estás bien? Necesitas platicar con... No, es una performance, o sea, los memes depresivos de lo único que quisiera llegando a mi casa es tomarme un vasito de cianuro, no es una invitación, o sea, no es una declaración necesariamente de suicidio. Hay que tener muy claro quién lo está poniendo bajo qué contexto y demás para... Pero en términos generales es una performance, no es que realmente me quiera morir, es como quiero desaparecer, estoy tan cansado que me voy a ir radicalmente con esa emoción. Y la mayoría de la gente no entendemos esas mini performance, ¿no? Entonces creo que puede pasar eso, ¿no? De que si le pongo me enoja, no es que me esté enojando realmente ni que sea la única emoción, pero en ese momento es lo que siento y tengo la posibilidad con Facebook de ponerle me divierte, me enoja, me sorprende, like o me encanta. Y yo lo que pienso mientras te escucho, Davo, y pienso en dos niveles. Por un lado, pienso que más que una reacción emocional es una opinión. Es decir, es qué opino con respecto a lo que acabo de ver, ¿no? Porque no sé si es una emoción como tal. Y eso me lleva a la siguiente reflexión. Bueno, sí, que es como que yo sí creo que aún todavía no sabemos, hoy digo, sé que hay estudios y estábamos en ese camino, pero todo este mundo de las reacciones, emojis y todo eso, pues está alterando y cambiando la forma en cómo entendemos el universo emocional. Esa es una realidad y cómo nos vinculamos con nuestras emociones, porque de pronto se nos olvida la importancia de la voz, del tono de voz, de las microexpresiones, de ver a la otra persona a los ojos, incluso todo lo que trajo la pandemia a la mesa con Zoom, ¿no? O con estas videollamadas. Como que no se nos puede olvidar que la emoción no es un emoji, es decir, cuando un emoji es algo muy burdo y es como dices, como un point, sí, y las emociones son complejas y no son una sola cosa y no son blanco o negro y además puedo sentirme enojada y muchas otras cosas y que todo mi lenguaje tanto verbal como no verbal tiene que ver para yo poderte comunicar y poder generar una empatía. Entonces yo lo que haría Yaletsi, o lo que se me ocurre es platica con tus amigas, ¿no? Y pónganse de acuerdo cómo manejar este tema de las reacciones en Facebook, porque a lo mejor tienen expectativas y conceptos distintos de lo que significa un emoji en una publicación. Lo mismo, como dice Davo, con tu pareja. Y a lo mejor ahí aclarando y poniendo ciertos acuerdos o reglas o como le quieras llamar ¿y cómo vamos a hacerle con todo esto que nos genera tantas cosas y que nunca hemos platicado? Pues a lo mejor descubren que es menos, que genera menos emociones incómodas de las que está generando actualmente. No sé, Luis, ¿qué opinas? Completamente de acuerdo. Creo que hay que generar un lenguaje común y creo que también antes de utilizar las redes sociales o de publicar o contestar o reaccionar en cualquier publicación de redes sociales, sí hay que entender que no estamos viendo lo mismo, no estamos leyendo lo mismo, ni estamos sintiendo lo mismo. Bueno, Rina es una excepción en esta mesa porque es muy disidente, pero quienes sí tenemos TikTok, pues el feed de TikTok de cada quien es muy distinto, sí, porque el algoritmo nos va llevando a un traje muy hecho a la medida y quiere decir que tenemos intereses diferentes, pero también humores diferentes y nuestra forma de comunicar y la interpretación que eso tiene, pues se intersecciona por nuestra edad y la zona en la que vivimos y el lenguaje o el idioma que hablamos y entonces pues sí, verdaderamente habrá publicaciones que yo pudiera hacer y mis tías no las van a entender como yo las quise contar y si verdaderamente me importa comunicar ese mensaje, pues creo que sería importante que genere ese lenguaje común, sobre todo considerando esto que dices del componente performativo que me pareció maravilloso escuchar, Davo. Sí hay una parte de las redes sociales que no es real. O sea, hay una parte en la que yo estoy obligado a, cuando comparto una publicación, a expresar cierta emoción de malestar. Hay cosas de las que la norma me dice que yo me tengo que enojar. Hay cosas de las que la norma me dice que tengo que estar en contra. También hay publicaciones que la norma me dice que yo tengo que felicitar. O sea, ¿cómo no le voy a poner ni el like a la foto del anillo en la playa, aunque me dé nervios que se le caiga el anillo y lo pierdan como todos los videos que mucha gente ya hemos visto, pero tengo que ponerle like a ciertas cosas porque me siento comprometido y el mensaje de felicidades, ¿no? Y pienso en los comentarios. Yo por eso no tengo Facebook. Bueno, sí tengo, pero no lo uso. Justo por eso, porque no me gusta sentirme comprometido a ese tipo de cosas. Yo nada más lo reviso, pero no publico y no interactúo, la verdad.
Pues sí, no sé, yo creo que vale la pena como detenernos en esto, en como ahora yo sí soy la tía definitivamente de esta mañana, pero pienso en que había un mundo sin redes sociales, porque existió. Y lo conociste. Y lo conocí a fondo. Yo también. ¿No? Tampoco Gracias, creas Davo. que no, Qué paz. sí. Pero que ahora que es un mundo, o sea, como que yo sí tengo un parámetro de cómo era antes y cómo es ahora. Y sí hay una diferencia abismal. Y es un poco escalofriante, en realidad. Porque, ¿qué crees? Te tengo una noticia. En Instagram, los Reels juegan el mismo truco del algoritmo que TikTok. Sí, entonces también Rino viene con información. vengo con información muy Reveladora para mí privilegiada, este muy programa, privilegiada. claro. Lo que quiero ¿Quieren decir que hablemos es, del algoritmo? Podemos hablar del algoritmo. me encantaría que hablemos del algoritmo, Es pero parte del vínculo con las redes sociales. totalmente, porque además es parte de también, ya que las redes existen y vamos a lidiar con ellas, porque aquí nadie está diciendo lo contrario, pues por lo menos lidiemos con ellas de una forma inteligente y segura. Sí, o con sea, un poco más de información también. pues sí, porque sí puedo tener control de entre comillas, hago con mis deditos comillas, del contenido que consumo. Pero cortamos tu maravillosa idea de esta comparación entre la vida antes y Ah. las redes sociales. Y no me La gustaría análoga, que... La vida que te análoga silenciemos. Ajá. y la vida digital. Y hay una diferencia, y yo lo veo en las personas que nacieron ya con las redes sociales. Y esas personas no, como que se cuestionan menos el impacto que tiene en su vida social y emocional. Porque ya crecieron con eso como parte de su realidad y como parte de su contexto. Y creo que ahí hay una reflexión. Es decir, tú, si me estás escuchando y algo de lo que aquí estamos platicando te está resonando, detente un momento y haz una pausa y piensa en eso, en esta pregunta que nos acaba de hacer Yaletsi, que me parece muy pertinente, de decir, ¿qué me generan las reacciones de mis redes sociales? Y cuando yo comento o cuando yo pongo una reacción, ¿desde qué lugar lo hago? ¿Cuál es mi expectativa? Y no porque hay que darle un peso exacerbado, al contrario, lo que quiero transmitir es no nos los tomemos tan personal, porque al final yo creo que debe de ser más un juego, esa es mi perspectiva, o sea, como no un juego en cuanto a que no me lo tomo en serio, sino tengo que tener responsabilidad de lo que publico o no publico o así, porque hay mucho hate en las redes y yo no creo que no debería de haber, porque además ahora estamos todos muy como puestos somos muy opinadores y tenemos muchas verdades absolutas que el mundo tiene que saber, y todo lo que no se parezca a lo que yo opino, que tiene que ver con el algoritmo, también lo que nos ha generado el algoritmo, claro. pues entonces son unos tarados todos los que no opinan como yo. Entonces, nada, como solo detengámonos y entendamos las reglas de este juego, que ya estamos en él. O sea, nadie nos preguntó si lo queríamos jugar, solo llegamos a jugarlo porque no sabíamos y fuimos ingenuos, pero pues ya estamos atrapados. Esa es mi Ay, pero sensación. es muy divertido, la verdad. A mí me encantan Ya las redes sé, sociales. yo soy un poquito más hater y mira que las uso poco, pero cada vez entiendo que las tengo que usar más en contra de mi voluntad. Yo soy esa tía. Pero sí creo que nos tenemos que detener un poco a entender que nuestra vida no depende de eso. A eso me refiero. O sea, que cuando tu vida la pones en manos de tus redes, porque lo he visto, entonces ahí es cuando ya no es divertido. Porque entonces un comentario, un post, algo que un desconocido que no sabes nada de esa persona te dijo, ya altera tu percepción de tu realidad y de quién eres y tu identidad. Y ahí es en donde ya no es divertido. Y es que ahí o sea, la construcción de la autoestima tiene que estar muy sólida. Ejemplo personal. Yo la verdad es que creo que 3 veces en la vida he recibido hate. Tampoco que sea figura pública y que tenga miles de seguidores. Pero sí estoy expuesto porque tenemos el programa de radio, bueno, el podcast. Y estoy como, pues tengo, digamos que una vida pública, ¿no? Lo pongo entre comillas. Y ahora que conduje para MBS Los Metro, que estuve en la alfombra roja, después de que terminó la ceremonia, vi en Twitter que alguien puso: qué horrible conduce ese chavo, hace preguntas horrendas, ¿no? Entonces, si yo no supiera quién soy, por eso era muy importante para mí empezar con el tema de la identidad. Si yo no supiera quién soy y qué atributos tengo y qué características tengo, ese mensaje me hubiera roto el día, la semana, el mes y hasta el año, ¿no? Que era la verdad es que, insisto, recibo muy, muy poco. Pero justo lo que dices, o sea, reafirmando lo que dices, también tenemos que generar esa piel gruesa y saber a qué nos podemos enfrentar. Ojalá que no, pero que pues al final lo que yo diga le va a provocar una emoción o una reacción consciente o emocional, o más racional o no, en el resto de las personas. O sea, habrá gente que me esté escuchando y me diga, pues, está diciendo puras tonterías este sujeto, ¿no? Y pues está bien, es totalmente válido, ¿no? Y también quiero decir de lo que decías de la vida análoga y la digital, que entiendo mucho ese punto, pero también creo
voy a decir una frase de tía, que las nuevas generaciones... ¿Viste cómo yo no la usé? Porque ya no me quise sentir ir hasta allá. Como que dije, bueno, ya hay gente que nació con eso. Pero sí, la generación Z, y ahora viene la generación Alfa, que ya tiene 6, 7 años, aquí ya entró a la primaria y que se está enfrentando también a una vida social. Entonces, aguas con eso, hay que poner atención a esa generación. No sé si su vida depende de las redes sociales, pero sí es una parte muy importante. Su vida digital, no solo redes sociales, su vida digital, ¿no? Porque estudian en digital, porque consumen entretenimiento, porque se educan, insisto, porque comparten, porque su acervo personal está ahí, está. porque una muy buena parte de su vida está ahí. Y eso me lleva justo a la parte del algoritmo, pero veo que tenemos preguntas. Entonces, si quieren, vamos con las preguntas. Claro, luego hablamos sí. del Yo algoritmo. Solo quisiera agregar en esta parte, esta conversación que me parece que está riquísima, en esta parte de las generaciones, primero creo que si hay una responsabilidad que tenemos que asumir, como en, no sé, pienso en este constante, de pronto, asombro con el que vemos lo que publican otras generaciones que no son la nuestra en redes sociales, ¿no? Y me incluyo, o sea, yo recientemente me di cuenta que ya no soy la generación más joven en redes sociales y que hay chistes que tengo que preguntarle a mis primos así de, ¿y esto qué? O sea, Total. explícame esto y explícame por segundo. No te preocupes, llega una etapa en donde ya ni siquiera quieres preguntar. Completamente. Exacto, pierdes el interés. Ya pierdes el interés. No puedo esperar Sí. de verdad a llegar ahí. Y pienso que sí hay que entender que de pronto su realidad es esa. Su Sí. forma de existencia, y Claro. especialmente después de una pandemia en la que la educación se volvió en línea y demás, su realidad es esa. Y quienes permitimos que eso sucediera fuimos las personas adultas. De acuerdo. Quienes diseñamos el desarrollo tecnológico, quienes Claro. diseñamos las instituciones y las estructuras como están, pues somos las personas adultas. Y esas generaciones, o sea, a mí me confrontó muchísimo, tengo un hermanito muy pequeño y entonces la pandemia le tocó en, ya sabes, o sea, kinder y iniciar primaria incluso en línea. Y entonces ya tenía un rato, o sea, tenía 1 año y medio en una escuela a la que nunca había ido. Él no conocía las instalaciones de la escuela y le dije como, ay, qué emocionante, y cuando iba a volver a presencial, ya vas a conocer a tus amiguitos. Y me dijo, ya los conozco, los veo todos Claro. los días en clase. Claro. Porque mi percepción y mi concepción de qué es conocer a alguien es otra. Y entonces a mí me confronta mucho con que su realidad es esa y entonces no me sorprende el impacto que tienen las redes sociales. Y por otro lado sí diría, pues si alguien se da cuenta que su único origen de afectos, ¿no? El único origen del cual me hace sentir emociones, el único medio por el cual me puedo comunicar con la gente que amo, la gente que me importa, están siendo las redes sociales, pues quizá vale la pena revalorar y empezar a cuidar mis vínculos de otra forma, porque entonces si yo me quedo sin internet, me quedo sin vínculos. Totalmente. Eso es lo que digo, que vale la pena darse un momento y detenerse y cuestionárselo nada más. O sea, como que no irse en banda, porque también pienso mucho en estas generaciones, ya pienso en tu hermanito, y digo, este mundo tan polarizado, se ha polarizado tanto también gracias a las redes sociales y al algoritmo. Entonces, nada, ya no estamos yendo a una cosa desde otro lugar y ya nos alejamos del branding, vamos a regresar No, al está branding. muy bien porque al final sí es, o sea, es cómo se construye esta personalidad y esta identidad a través de esos códigos. Es que quería retomar algo que dijiste, que, bueno, que de lo que están hablando, pero quisiera puntualizar en esto que decías. Pues platiquemos y pongamos las reglas de lo que significa un me enoja o un me sorprende. Yo creo que para cierto grupo de personas está muy bien, ¿no? Tener esa conversación fuera del propio emoji, pero yo también creo que los emojis ya son emociones, o sea, en sí mismos yo sí creo que son emociones en sí mismos. Es decir, tú pones un emoji de las uñas, ¿no? Yo creo que saben a cuál me refiero, ¿no? Claro. Se están Sí, viendo. Y- Sí, porque soy la tía. Por y supuesto. no necesariamente le estás avisando a la persona con la que estás conversando que te estás pintando las uñas. Totalmente, no digo que no sumen a la conversación, lo único que digo es que los seres humanos de origen, pues no estamos cableados para comunicarnos solo con imágenes, o sea, que una cosa diga tantas palabras, como que se nos olvida que la comunicación es más compleja. Yo estoy segura que ahora, en unos años, las grandes guerras mundiales van a suceder por discusiones por WhatsApp. O sea, ¿cuántas parejas no terminan agarradas del chongo porque decidieron tener toda su conversación y toda su discusión Eso es verdad. por mensajes de texto? Y entonces esa es otra conversación. También podemos hacer uno de cómo me vinculo con mi WhatsApp. Porque, Pues, no, o sea, yo soy de estas espérenlo. personas que constantemente digo, platiquemos en persona. Sí. ¿No? O sea, como que lo instrumental, lo del día a día, lo de a qué hora es la cita, nos vemos mañana para desayunar, feliz. Además, yo soy la reina de las notas de voz.
no por otra cosa, sino porque sí creo que es muy importante no perder la bonita tradición de escuchar el tono de voz en el que se dicen las cosas para entender y poder que mi cerebro codifique la información que está recibiendo. Porque si no, le pone cualquier otro tono y entonces ahí empiezan las broncas. Lo mismo. No digo que no lo sigamos haciendo y no digo que lo vamos a erradicar. Lo que digo es, si ya lo tenemos, ya es parte de nuestra realidad, cuestionémoslo y aprendamos a convivir de una mejor manera. Es decir, yo pienso en tu hermanito y pienso en lo que dice Davo de denle que haya una clase, una materia en su primaria, Claro. de cómo gestionar este mundo que está viviendo, porque todavía le enseñan a gestionar el mundo en el que yo crecí. Claro, sí. O A sea, eso como me que refería. las herramientas que Justo. tiene para habitarlo son las herramientas de hoy en día, pero los conceptos que le enseñan son de Pues cuando ya yo crecí, quedaron atrás, ¿no? por Entonces, supuesto. Y pues, aún así nunca hubo materias de inteligencia emocional, por ejemplo. ¿no? totalmente, O totalmente, de acuerdo. sea, para confrontar a los bullies que tenías presencialmente en la escuela. O sea, nunca hubo una preparación para eso. Ahora en digital, pues menos. De acuerdo. Oigan, y Gerardo nos manda 2 preguntas y una tiene más que ver con específicamente la especialidad de Davo, así que no podemos dejarlo ir sin respondernos. Y otra, creo que se relaciona más con el plano terapéutico y ahorita podríamos hablar de eso porque también me parece súper importante hablarlo porque es muy común. Nos vamos a ir un poco rápido porque estamos cerca de terminar el programa. No, ¿cómo? Y la primera, sí, se nos pasa volando, caray, pero te podemos esperar de vuelta, Davo, en algún Siempre. momento y le continuamos. La primera pregunta es, ¿cómo manejar mis redes sociales sin que afecten a mi trabajo? ¿Cómo concilio esos dos mundos, Davo? Yo de entrada diría que no tendría por qué afectarlo porque esa es mi opinión personal. Porque tus opiniones personales ni lo que tú eres debería afectar el lugar en el que trabajas. Sí. Es decir, y esto es derecho constitucional, ¿no? Yo tengo derecho a creer en lo que quiera y a expresar lo que quiera, obviamente con los límites de que no se genere odio, ¿no? Y que no haya discursos de odio y demás, ¿no? Pero esa no es la realidad, ¿no? Esa es mi opinión personal. Y creo que tiene que ver con lo que decíamos hace rato de qué voy a publicar, de tenerme 5 segundos, incluso hacer el ejercicio de escribirlo y dejarlo en borradores. Y después de que pase un ratito, ¿no? Porque regularmente tendemos a publicar, sobre todo en Twitter, cuando la emoción es mucho más álgida, ¿no? Cuando estamos o más felices, o más enojados, o más tristes, ¿no? Cuando la emoción es mucho más intensa. Entonces lo puedes hacer, lo puedes escribir, lo dejas en borradores, ¿no? Regresas a ese borrador en 1, 2, 3 horas, un día, 2 días, y valoras si realmente, ¿no? Si es oportuno que lo subas o... Si hay un discurso importante, pues a lo mejor lo subes o lo editas o no. Pensando en, insisto, las consecuencias que pueda tener, en este caso, el entorno laboral. Creo que no debería por qué tenerlo, pero también hay que entender qué tipo de trabajo es, en qué contexto es, qué posición tienes en el trabajo, cuál es el discurso que vas a poner. Es decir, no fue en redes, bueno, sí fue en redes, no fue en redes sociales, pero fue en internet. Me acuerdo de Nicolás Alvarado, ¿no? De que en su columna puso lo de Juan Gabriel de no me molestan sus lentejuelas por J sino por nacas, algo así dijo, o al revés, no por nacas sino por J, algo así. Inmediatamente después lo corren de TV UNAM. Estaba en otro contexto completamente diferente, él estaba en su columna de Milenio, ¿no? En internet, pero por la figura que es, por el puesto que tenía, por el foco de atención que puede llegar a tener, pues claro que ese discurso sí puede afectar a otras instancias, ¿no? Hace unos años, cuando estaba dirigiendo una estación de radio justo, digital, en una universidad, uno de los locutores se peleó con una chava y le dijo cosas horrendas, súper misóginas, súper horribles, ¿no? Misóginas principalmente. Él tenía en su biografía, en su descripción de Twitter, que era locutor de esta estación de radio. Entonces la chava, en su desesperación, porque sí la estaba ofendiendo muy feo, nos arrobó, que ese es también otro de los temas, ¿no? Nos arrobó a la estación y nos dijo, tienen un locutor que genera discursos de odio, ¿no? Y entonces, pues, lo tuvimos que separar del programa, porque estaba traspasando ya una línea de más. Si la chava a lo mejor no nos hubiera robado, pues a lo mejor yo nada más le hubiera dicho, oye, pues no me parece que esté bien, pero pues ya arréglalo tú, porque pues es tu Twitter, ¿no? Pero como la chava involucró a la estación de radio, pues entonces ahí tuvimos que entrarle, porque pues ya nos estaba afectando como, no solo como estación, sino como universidad, ¿no? Entonces sí afecta, o sea, sí hay que tener cuidado con, sobre todo, pues eso, el respeto, o sea, yo creo que es la base, ¿no?
Claro, oigan, y nuestros productores nos están avisando que tenemos 5 minutos, así que voy a leer la última pregunta porque me siento comprometido ya con Gerardo, porque ya leímos la mitad de su intervención, y es, ¿cómo hablar con mis papás para que no se metan a mis redes sociales? Yo te diría, Gerardo, que vale la pena, o sea, para solucionar vale la pena hacer acuerdos, pero vale la pena preguntarte cuál es el verdadero problema aquí. El tema me parece que usualmente, porque le ha pasado a mucha gente, ¿no? Usualmente el problema no es que tus papás se metan a tus redes sociales, es lo que pasa cuando se meten a tus redes sociales. Porque para que no se metan, probablemente la mayoría de las redes tiene una forma de ocultar ciertas publicaciones o hacer que no las vean. Pero creo que es lo que pasa cuando se meten a mis redes sociales. Si me estoy sintiendo juzgado, si me vigilan, ¿no? Y hay conductas de control, si de pronto hay una consecuencia negativa y entonces me castigan o me de alguna manera hay algún reproche, algún reclamo, hay una consecuencia negativa, o alguien quiere decidir lo que yo puedo o no puedo publicar. Creo que el tema es lo que pasa cuando entran a las redes sociales, y entonces vale la pena preguntarme ¿qué es eso que pasa, que me molesta? ¿Qué es eso que verdaderamente quiero evitar? Y en ese tema, pues habrá que trabajar en hacer acuerdos, y por supuesto yo siempre voy a recomendar la terapia familiar, ¿no? Un espacio en el que podamos hablar con seguridad, con calma, con contención, pero bueno, desde una conversación privada familiar también funciona en torno a qué es eso que verdaderamente quiero prevenir. Yo al inicio de los programas que tenía mi mamá, al inicio de mi vida pública, mi mamá comentaba así de, ay, mi hijo guapísimo, no sé qué, ¿no? Y entonces yo sé que me adora mi mamá y que siempre me va a echar porras, pero justo hice eso. O sea, le dije, mamá, yo sé que me amas y yo sé que a tus ojos soy el más guapo del mundo. Con que lo sepa yo ya está bien. Y si lo pones en lugares públicos en el que estás interviniendo en mi trabajo, siento, a lo mejor no es real, pero yo me siento infantilizado. O sea, como que, ay, mi niño hermoso que está trabajando, qué bonito. Y me siento ridículo y siento que afectas mi imagen profesional. Porfa, no lo hagas. Se acabó, no lo hizo más. Y lo entendió perfecto y dijo, claro, tienes toda la razón. Y sobre todo porque usualmente cuando empezamos a comunicar de manera asertiva y oportuna, la magia sucede, pero sí, no siempre es fácil. Y entonces apelar cuando la conversación no se da de forma tan fácil como tuvo la suerte Davo, pues sí, la terapia familiar siempre es un buen espacio. Si no sabes a dónde o cómo o no, o quieres saber más información, nos puedes escribir con mucho gusto un DM a Instagram en @vinculario o mandarnos un mail a vinculariomx@gmail.com, y ahí con mucho gusto podemos darte un par de tips y sugerencias con respecto de a quién acercarte para aliviar esto. Y yo me voy a disculpar con Mauricio porque aquí tenía tu pregunta, Mauricio, pero el tiempo nos ganó y no la vamos a poder contestar, pero gracias por habernos llamado y ahorita lo que sí vamos a hacer es, saliendo del aire, pues platicar un poco porque está muy interesante, así que muchas gracias. Y quizá nos debemos el cómo me vinculo con el algoritmo, porque ya no llegamos a platicar del algoritmo y es un temón también. Así que te tendremos aquí de vuelta, Davo, pero muchísimas gracias por haber venido. Yo feliz. Te voy a agarrar en frío porque no se te avisó antes, pero normalmente aquí en Vinculario, tú que si has escuchado Vinculario lo sabrás, preguntamos cuál es la recomendación de nuestro invitado para la audiencia en cuanto a un material, ya sea un libro, un podcast, una película, una serie, algo que le sume a nuestra audiencia interesada y activa, que quiera saber más sobre el tema que aquí se discute. Me voy a regresar a lo que les recomendé hace rato, que es este video de Ter. Y además, no solamente ese video, tiene otros. Ter es una arquitecta y tiene muchos videos de arquitectura, pero es como muy random de pronto. Entonces sube cosas de justo como, no superación personal, pero sí de construcción de identidad que me gustan mucho. Entonces les recomiendo Ter, lo encuentran así como @Ter, Ter Cosmic Queen en redes sociales, y su canal de YouTube es Ter, TR. Bueno, esta recomendación se convertirá en un podcast en algún momento de la vida para que lo puedan consultar en nuestra página de Instagram. Luis. Davo, a ti, ¿dónde te pueden encontrar? Porque nuestra audiencia seguro va a querer seguir escuchándote. Cuéntanos tus redes, cómo pueden buscarte. A mí me encuentran como @DavoHerrera9, DAVO Herrera9, en Instagram y en Twitter, y también está Agencia Fundarll en Instagram y FundarllMX en Twitter, que es el estudio de branding que tenemos. Buenísimo. Pues muchísimas gracias, y muchísimas gracias a Erika, a Miguel, a la banda en cabina. ¿Quién estuvo con nosotros en la consola? ¿Raúl? Raúl. Raúl.
Yo sabía, Raúl, lo que pasa es que no te dejas ver. Muchísimas gracias a todos por estar aquí en Vinculario y pues bueno, nos encontramos la próxima semana y gracias, Davo, Un por placer. venir a compartir pues toda tu sabiduría. Hombre, no, muchas gracias. Gracias a ustedes por recibirme. Y Luis, cuídate mucho. Igualmente, Reina. Qué formal cierre, me encanta. Desde cualquier dispositivo y en cualquier plataforma, recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Venos y escúchanos en Facebook, YouTube y Dailymotion de Radio 13 Digital. Dale me gusta a nuestro perfil, síguenos y activa las notificaciones de las publicaciones y video para que te lleguen las alertas de los programas que están al aire. Escucha nuestro podcast en Spotify, Amazon Music, Apple Music y Deezer. Síguenos en YouTube. Búscanos como Radio 13 Digital. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido. Visita nuestra página web www.radio13.mx. Radio 13 Digital, programación consciente.